Saludos mis amados, espero se encuentren muy bien. Hoy quiero hablarles acerca de la liyá número 1, de la porción número 7, la cual es Vayetse, y esto es, y salió, y fue. Aquí la tengo, y salió. Y es de Génesis 28:10 al 32, versículo 3, donde vamos a encontrar en esta liyá, que es del 28:10 al 22, aunque son solamente 12 versículos, ciertamente que el Padre está hablando hacia la vida de Jacob mediante un sueño, donde él tiene un encuentro con él, donde Jacob tiene un encuentro con Dios, pero no por casualidad, no por coincidencia o porque simplemente desapareció, sino que hubo algo que ocasionó que hubiera este encuentro, donde cuando nosotros nos encontramos con el Padre es estar entre el cielo y la tierra, porque se abre un portal diferente, algo a lo que nosotros no conocemos, pero que podemos tener relación y conexión con el Eterno. Acompáñame a estudiar esta porción, la ley número 1, entre el cielo y la tierra. Y sabes, esta porción, para empezar, dice que Jacob sale de Bérseba y se va a la tierra de sus padres, que es la tierra de Harán. En esta tierra él se encuentra con una piedra, y en la cual que él se acuesta y él se duerme, y él tiene un sueño, donde ve una escalera que topa al cielo, que comienza en la tierra y que va directamente al cielo, donde la escalera a los lados tiene ángeles que subían y que bajaban. Jacob, cuando se despierta con un temor reverente y dice, ciertamente Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Y él dice que toma la piedra, la unge, levanta un altar y bueno, porque él tuvo en ese sueño la bendición de Dios, que Dios le bendeciría a él y a su descendencia, diciendo que serían bendecidas entre todas las naciones de la tierra, dando a entender que él sería polvo y arena. Aquí está, lo vamos a leer. Dice, su descendencia será como el polvo de la tierra y se extenderá hacia las 4 direcciones en Jacob y en su descendencia, y ahí serán bendecidas todas las familias de la tierra. También promete acompañarle en su viaje hasta que vuelva en paz. Jacob se despierta con un temor reverente y por la mañana erige una piedra como monumento, derrama aceite en la piedra, llama al lugar Betel, que es casa de Dios, luego hace un voto diciendo que si logra volver sano y salvo a la casa de su padre, el Eterno será su Dios, y esa piedra será convertida en una casa de Dios, donde lo que gane en el extranjero, él entregará el diezmo de todo eso. Y aquí hay muchas profundidades de la palabra, porque quiero comenzar diciendo que todo esto, ay Dios, aquí hay un zancudo, ay ya está, perdón, luego no me concentro. Bueno, que Jacob tiene este encuentro, pero porque fue una manera con intención, con dirección, con propósito, porque la palabra que dice como que se encontró, en el hebreo no significa eso de que, ay, se la encontró, sino que significa que puso energía, que puso denuedo en eso que estaba haciendo, por lo cual dicen los sabios que más bien estaba orando justamente en esa piedra, y que derramó tanto sus lágrimas, derramó tanto su alma en esa necesidad de querer estar con el Eterno, de querer hacer contacto con él, porque Jacob en este punto era una persona que tenía inseguridad, que no tenía una confianza firme en el Eterno, por lo cual cuando el Eterno le contesta por medio del sueño, él ve la escalera, dando a entender que tiene que dar el siguiente paso, que tiene que seguir avanzando, que el camino, pues hay niveles para poder llegar a la presencia de Dios, que también entre las interpretaciones dicen que esa escalera tenía 7 escalones, porque pues también hay 7 cielos, cada uno tiene su dimensión y su dirección que le acerca a Dios. Y bueno, hay más acerca de esto, pero lo importante es entender que cuando uno va iniciando algo, pues tiene que dar un paso,
Cuando es un escalón, bueno, pues es un poquito más grande porque no lo das a derecho, lo das hacia arriba, por lo cual tiene que tener dirección e intención. Y Jacob tuvo que provocar que el Eterno le contestara. ¿Cómo? Pues con la oración. La oración siempre va a ser el puente que nos une, va a ser ese puente entre el cielo y la tierra donde tengamos una respuesta de Dios, aun si esta no es la que estamos buscando. Aun que nosotros busquemos un sí, puede que el Padre nos conteste, pero nos diga un no. Y no por eso quiere decir que no nos contestó, sino que no fue lo que esperábamos, porque Él tiene siempre algo mejor. Él ya tiene sus propósitos y designios, solo que no los entendemos. Aquí Jacob, que significa talón, que es la parte más baja del pie, y que está en contacto con la tierra, que es digamos, lo más bajo, así también nosotros empezamos con la parte más baja, con la carnalidad, y tenemos que emprender el ascenso espiritual hasta el punto que lleguemos a estar avanzando cada vez más y más, y crezcamos en experiencia, en obediencia, en relación. Por eso es tan importante entender en qué posición nos encontramos. Cuando Jacob viene y se acerca, no viene y exige, le truena los dedos y dice, Padre, te doy hasta 3 para que te manifieste, y no acepta un no como respuesta. O sea, esa no es la actitud que debemos de tener, sino una actitud de humildad, una actitud de humillación, de reverencia, con una oración constante, porque también eso puedes tener dirección, puedes tener intención, puedes tener ruego, súplica, y en el momento no escucharlo, sino hasta que el tiempo de Dios llegue. Recordemos que Moshe oró muchas veces para poder entrar a la tierra de Israel, al pueblo, donde sería el pueblo de Dios, la tierra que fluye leche y miel. Sin embargo, en esa porción de Canaán, el Eterno le contesta y dice, no, basta, ya no me hables más acerca de esto, que yo te he dicho que no. Sin embargo, vas a poder subir al monte Nebo y la podrás ver desde ahí, pero nada más. Y es que para Moshe había algo más que solamente entrar físicamente, sino que el Padre ya tenía preparado algo muchísimo mejor que él entrara. Y ya lo estudiaremos más. Ya lo hemos visto, pero lo podemos volver a estudiar. Así que aquí estamos viendo un encuentro con el Eterno. Y es que también hay un concepto donde dice que el Eterno es todo y el universo no puede contener a Dios. Dios contiene el universo. Por eso se dice que Jacob tiene un encuentro con Dios. O sea, que el universo se encuentra con Dios. Porque Dios es todo, Dios lo llena todo. Y en Dios se sustenta todo lo que hay. Y eso es lo que está pasando aquí, lo que vemos aquí. Así que en este encuentro surge no por casualidad como hemos visto, sino que inclusive este sería un lugar muy especial, porque también aquí está hablando de la palabra lugar, significa Macom, y aquí hace referencia 7 veces, que lo que les digo que también lo simbolizan a los 7 cielos. Además, ahí sería elegido también el templo, y bueno, las escrituras enseñan que nuestras oraciones, o sea, los ángeles son quienes las captan y quienes las llevan a la presencia de Dios. Así que podemos ver, por ejemplo, con el ejemplo de Daniel, que Daniel dice que oraba y suplicaba. ¿Y qué es lo que le contestó el ángel cuando se acercó? Porque Daniel estuvo orando varios días y fue y se le acercó y dijo, desde el primer día tus oraciones fueron escuchadas, tus súplicas, tus palabras fueron oídas. Sí, claro que ahí hubo una oposición por el príncipe de Persia y todo lo que leemos en el libro de Daniel, pero fueron escuchadas. Daniel fue escuchado y tuvo una respuesta, porque también él no estaba orando por él mismo, él estaba orando por el pueblo, por las necesidades que había, porque el Eterno le puso una carga. Y es que a veces no sabemos si una oración puede hacer una diferencia o no, porque yo creo que puede marcar un antes y un después, aun cuando la respuesta sea no, pero hay una respuesta por parte del Eterno. Nosotros no sabemos si eso cambia una vida, y esa es la importancia. Y es que a veces, les cuento, falta oración para nosotros poder entender o poder ver, mejor dicho, la respuesta de Dios. Hay veces que
pasamos por alguna necesidad o alguien de nuestros familiares o de nuestros vecinos o alguien conocido y no vemos la mano de Dios porque nosotros no estamos dispuestos a interceder, a estar rogando y a estar suplicando por esa necesidad, sino que simplemente nos da indiferencia y no hacemos nada. Y eso es algo todavía peor. Por eso yo les digo que todo esto tiene que ver con una revelación. ¿Y qué es lo que estaba viendo Jacob en sí? No solamente veía la escalera, sino que la escalera va a representar el puente entre el cielo y la tierra. ¿Y cuál es ese puente? ¿Quién es ese puente? Es Yeshua HaMashiach, el puente, el mediador entre Dios y los hombres. Yeshua, Jesucristo mismo. Por eso cuando Pedro le contesta a Yeshua, a ver, que Yeshua dice, díganme ustedes, ¿quién dice que soy yo? No los demás, ¿quién dice? No, ¿quién dice ustedes? Y Pedro de inmediatamente contesta, tú eres Yeshua, tú eres el Mesías, es el que habría de venir. Y dice, bienaventurado eres, ¿por qué? Porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Y bueno, posteriormente ahí le dice algo que sobre esta piedra, o sea, edificaré mi iglesia, que es lo que está viendo aquí Jacob. Pero ahí ya le ponen todavía una interpretación todavía muy diferente, todavía muy, muy diferente. Fíjense, los leo, aquí lo tengo. Ahí está. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia o mi congregación, y las puertas del Seol no prevalecerán contra ellas. Pero ¿qué es lo que está diciendo en verdad aquí? ¿Qué es lo que dice? No que aquí se basa el catolicismo para decir, mira, aquí está el Vaticano, la iglesia de Dios, sino que en realidad lo que está pasando se está refiriendo al denuedo de la predicación, porque si vemos, él más adelante, Pedro, está hablando acerca de la piedra que desecharon los edificadores. Ha venido a ser la piedra angular, porque los edificadores eran los fariseos, quienes ellos despreciaron lo que Yeshua estaba haciendo, lo que Yeshua decía. Ellos lo despreciaron, queriendo quitar esa piedra, pero era la angular, era la principal, aquí iba a sostener todo. Así que después, más adelante, dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, esta es la piedra desechada por los edificadores, la cual ha venido a ser la piedra angular. Y también Pedro escribió, y viendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas sed edificadas como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua el Mesías. Entonces, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es ese? O sea, ¿quién es ese templo? ¿Quién es esa iglesia? Pues somos nosotros mismos, porque el Padre dice que Él siempre ha querido morar no en medio de su pueblo, sino en su pueblo. Él dice que se tabernaculizó, o sea que Él vino a morar en nuestros corazones. Y nosotros, siendo la figura de ese Mishkan, no nos estamos basando en dónde nos encontramos como para tener esa relación con el Eterno, sino que nuestro templo esté limpio. Y así como el templo tenía los patios, tiene el lugar santo y tenía el lugar santísimo, así también lo podemos entender un poquito que en Primera de Corintios nos está hablando acerca de los dones espirituales y hace esta referencia a los patios, al lugar santo y al lugar santísimo, porque si lo leemos en griego, está hablando acerca de divisiones, porque dice que la palabra de sabiduría, que está hablando que el Espíritu da diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Pero cuando lo lees en griego, está hablando, dice, uno, palabra de sabiduría por el Espíritu, que hace referencia al propiciatorio. Dos, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, que es el arca con las tablas. Pero luego ahí hay una división, y esto que vimos es los atrios. Luego hay una división y simboliza al lugar santo, que dice 3, fe por el mismo Espíritu que representa la mesa. 4, dones de sanidad, que es una hilera de 6 panes. 5, poderes de milagros, que es otra hilera de 6 panes. 6, la profecía, que son las 7 lámparas. 7,
Discernimiento de espíritus, que es el candelabro. Y luego ahí hay una división, si lo buscan, si lo ven. En el octavo dice clases de lenguas, el altar de bronce. 9 o el noveno, interpretación de lenguas, que es el lavacro de bronce. Y como hemos visto en estas divisiones, todo tiene que ver como con cierto orden, porque al igual que la escalera de Jacob, pues hay dimensiones o hay lugares que tenemos que atravesar, que solamente con la disciplina en la oración ferviente, en la experiencia con Dios, vamos a poder estar cruzando cada uno de estos niveles para poder llegar a la presencia de Dios. Pero sabemos que todas esas energías van canalizadas con el propósito de encontrarnos con el Eterno. Por eso nada de eso es en vano. Cuando nosotros nos desviamos, eso sí es en vano y todavía hace que nosotros descendamos. Así como nuestra vida tiene que estar conectada también a nivel energético o a nivel equilibrado entre lo que hacemos terrenalmente y lo que hacemos espiritualmente, como cuando nosotros estamos haciendo una actividad con la familia, salimos de vacaciones, pues digamos que estamos bajando, pero estamos con la familia, es algo material. Cuando nosotros vamos y nos congregamos y vamos y oramos, estamos subiendo en esas escaleras. Entonces, nuestra vida está en constante subir y bajar, que al final de cuentas no es que sea malo. La cosa es que siempre tenemos que estar avanzando, que va a haber momentos que tengamos que estar abajo, momentos que tengamos que estar arriba, sí, pero la cosa es que nosotros cada vez más nos vamos a ir acercando con el Eterno, porque a veces iniciamos y nos da miedo comenzar. Emprender algo nuevo nos da temor tal vez, emprender un negocio, emprender un trabajo, emprender una relación, a veces nos da miedo. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que va a pasar más adelante, como aquí Jacob tenía ese miedo. Pero al momento de que el Eterno se le aparece, porque ahí él dice que ciertamente el Eterno estaba ahí y yo no lo sabía. La palabra es, cuando dice yo no lo sabía, que se dice Lola Dati, que es con la palabra, la letra Ti, al final, Jacob lo dice diferente, dice Anoji Lola Dati, como si se repitiera yo, como si el yo estuviera repitiéndose. Y esto se interpreta de manera de que está diciendo en realidad Jacob, yo no me conocía a mí, porque aquí tenía estas limitantes, aquí tenía esos miedos, esas inseguridades, y tuvo que crecer todo eso y subir esa escalera, dejar todo eso atrás, dejar esa incertidumbre, dejar lo seguro, lo material, para poder ir por lo celestial, por lo verdadero, lo eterno, lo que perdura. Y es que también aquí nos hace el Eterno la invitación a que nosotros también pues nos arriesguemos y dejemos todo eso. Y decir arriesgar por una palabra fuerte para nosotros, pero en realidad a nosotros nos va a ayudar y nos va a elevar. Ay, Dios mío, cómo el Eterno quiere hablarnos, pero a veces nosotros ponemos esas barreras, ponemos esos peros, esos obstáculos. Y es que la bendición que le da a Jacob cuando dice que él será bendición, que dice en ti, bueno, sí le está hablando en ti a los hijos físicos, pero también a aquellos hijos que estarán dispersos en todo el mundo, porque está hablando acerca de la dispersión de Jacob o de Israel entre las naciones. Por eso dice, serás bendecida entre todas las familias de la tierra, de que eso sería algo grande, sería desde todo el mundo, desde los cuatro cabos de la tierra. Cuando dice bendecidas, la palabra que aparece aquí es Berajú o Berijú, que también es traducida como serán injertadas, de donde viene, ¿de acuerdo? Berajá, que también significa injertación, ser injertado o ser también implantado o trasplantado, ¿no? Es como una planta, cuando una rama, le arrancas una rama a un árbol y si la tiras, si esa rama que está tirada no la pones en otro árbol, no le alimentas de agua ni nada, pues muere, se seca. Es justamente lo que hace el Padre
nos toma como si fuéramos esa planta y nos bendice, o sea, nos injerta, porque éramos acebuche y nos ha metido a lo que es el olivo. Y entonces nosotros nos alimentamos de la savia y por lo cual damos ese fruto, damos esa consecuencia. Pero todo esto surge a causa de estar buscando y provocando que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas, se manifieste en nuestras personas para poder ver la mano poderosa de Dios en nosotros. Y es que la oración va a ser siempre el medio de conexión y de reconciliación para con el Eterno, para que nosotros estemos rodeados de esa atmósfera y que este templo que el Padre ha puesto esté rodeado de esos ángeles, que dice que los que temen a Dios, esos que le temen, el Eterno manda a sus ángeles. Los ángeles vienen y le defienden. Entonces, ¿por qué? Porque estamos clamando a la presencia de Dios y esos ángeles vienen porque están escuchando nuestras súplicas y nuestros ruegos y la van y la presentan delante de Dios, para entonces poder dar la respuesta que nosotros necesitamos, no la que queremos. Porque cuando pedimos, dice Santiago, a ver, es que ustedes quieren cosas y pues no tienen porque no piden, y luego piden y no saben pedir y pues por eso no les viene la respuesta, porque pedimos conforme pensamos que está bien, por conforme nuestro entendimiento, nuestras conveniencias, pero cuando pedimos, como Yeshua dice, bueno, que no se haga mi voluntad, sino, o sea, me gustaría que pasaras esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estamos también poniéndonos a esa disposición y en esa actitud, porque el Padre tiene que venir a nuestras vidas y tomar el trono de nuestro corazón, donde tiene que tener el soporte como esa silla, ¿no? Que entre los pilares tiene que ver la oración, tiene que ver esa humildad, tiene que ver esa manera de nosotros, cómo venimos y cómo nos sujetamos a Él, o sea, cómo obedecemos sus mandatos. Yo me atrevo a decir que el que más sube es el que más obedece, francamente, porque el camino de Dios, sí, claro que va a estar minado de pruebas, de dificultades, de dolores, pero cuando nosotros no falta la obediencia, tampoco va a faltar la respuesta de Dios, tampoco va a faltar la provisión de Dios, tampoco va a faltar la protección de Dios. O sea, ¿tú quieres saber a Dios en tu vida? Clama, órale, búscalo, estúdialo, porque el Eterno se da a conocer con lo que ya nos ha dado. Claro, el Espíritu viene, pero nos va a revelar las cosas que ya dijo en su palabra. Así que si tú lo quieres conocer más y tener ese encuentro, pero no lo buscas porque no lo estudias, pues es que también por flojera, híjole, el Eterno puede que no te conteste de la manera que Él se quisiera mostrar a tu vida. Pero eso sí te voy a decir, si nosotros buscamos, nos arrodillamos y de todo corazón le clamamos y nos arrepentimos de nuestros pecados, nos arrepentimos y levantamos esas manos santas, el Eterno, sin ira, sin contienda, el Eterno va a venir, va a sanar nuestra tierra, va a sanar nuestro corazón, entonces nos va a dirigir y nos llevará por lugares que no conocemos, nos llevará a lugares que a lo mejor nunca quisimos ir, pero no lo haremos solos, no lo haremos con nuestras fuerzas, no lo haremos con nuestro entendimiento, lo haremos con Él, por Él y para Él, como nosotros debemos de vivir. No que Dios sea parte de nuestra vida, sino que Él sea nuestra vida, el centro de nuestra vida. Y Él, el Eterno, nos hace un llamado que así como Jacob, en ese momento de dificultad, de angustia, de inseguridad, de miedo, le buscó, así también nosotros podemos venir. Y así como Él aquí inicia siendo la parte más baja, siendo el talón, va a terminar culminando ser Israel, el que pelea con Dios, el que vence con Dios, la parte más alta, donde el Eterno nos corona y nos llena de esa gloria. ¿Por qué? Porque estuvimos dispuestos a pasar todo un recorrido que tal vez no fue el más bonito, tal vez no fue el menos doloroso, al contrario, fue el más doloroso, pero fue el necesario para poder forjarnos, para poder amoldarnos a la imagen, a la figura que Dios tiene para nosotros, con la cual nos hizo, a su gloria, a su imagen, a su semejanza. Yo espero que todo esto te haya sido de mucha bendición. No olvides dar like, compartir y suscríbete, por favor, para que también el logaritmo de YouTube nos pueda favorecer. Este mensaje llega más. Y si sientes que te ha sido de bendición y te ha ayudado, por favor, comparte, para que también otros sean
transformados y sean edificados por el poder de la palabra del Padre. Nos veremos muy pronto. Hasta luego.